Vas a conectarte a la red de Wi-Fi que tengas más cercana o si no que tengas datos móviles. ¿Para qué? Para poder solucionar y poder darle solución a tu dispositivo. ¿Qué fue lo que pasó? Si este teléfono fue formateado, luego te quedó así, no te da la opción de omitir y poder llegar lo que es a inicio para poderlo configurar porque quedó con un bloqueo de pantalla que fue cambiado y también ahora pide la cuenta de Google. Si eres de las personas que pasó como a este dispositivo, fue olvidado ese correo ya que no fue anotado. Anteriormente había funciones que podíamos entrar directamente desde estas opciones. Nos dábamos aquí en actualizaciones o si no le dábamos donde decía hacer clic o hacer aquí, pero ya esto no estaría funcionando en muchos modelos. Ya estas opciones no están funcionando, ya que hoy vamos a explicarte un método sin utilizar la PC para que te pueda dar esa solución y esa recuperación. Entonces nos vamos a una red de Wi-Fi y empezamos este video tutorial. Lo que va a pasar es que te vamos a mostrar dónde aparece ese bloqueo de pantalla y también dónde está apareciendo esa cuenta de Google. Ya te está apareciendo, se cambió el bloqueo de pantalla por uno más difícil y fue olvidado. Y a cabo de eso te pide una cuenta de Google, ya que cuando nosotros compramos un teléfono siempre estaría pidiendo una cuenta de Google para poder descargar aplicaciones. ¿Qué pasa? Creamos la cuenta, pero no fue anotada ni nada. Creamos una cuenta por crearla, pero no fue aprendida. Si ese es tu caso, que no te sabes ni el bloqueo de pantalla ni el correo, o de pronto te sabes el correo, pero como ha pasado mucho tiempo, no te acuerdas de la contraseña. Dado caso, si este es tu caso, no te preocupes porque hoy te estaremos resolviendo ese problema. Lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a esperar. Aquí le vas a dar donde dice no copiar. Le das clic aquí donde dice no copiar. Ahora sí te llevaría lo que es a este bloqueo de pantalla de tu teléfono. Aquí te pide lo que es este bloqueo y acá abajo nos estaría pidiendo la cuenta de Google, como lo hemos indicado. Fue olvidada o de pronto a ti se te olvidó el correo o de pronto la contraseña. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a darle clic aquí donde dice olvidaste el correo electrónico. Vas a darle clic ahí. Luego vas a escribir esto acá. Le vas a dar en siguiente. Y luego vas a hacer esto también acá. Luego vas a escribir esto también acá y le vas a dar en siguiente. Ahora vas a hacer esto por 40 segundos. Vas a darle en siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Pasado esos 40 segundos estaremos haciendo la finalización de esta recuperación. Ya, porque la idea es que para aquellas personas que de pronto alguna función no te sale o no se te activa o no se te habilita, déjanos en los comentarios para poder ayudarte a resolverlo. Ya, déjanos en los comentarios qué modelo tiene y en qué modelo te funcionó y en qué modelo no te estaría funcionando. Vamos a hacerlo. Luego que ya pase todo eso, entonces lo que hacemos es darle rápido, no te preocupes si te queda dando vuelta ya, le vas a dar rápido, esto se te estaría haciendo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar clic en llamada de emergencia, vamos a marcar el número de emergencia y aquí vemos que ya estas opciones donde nos llevaría a Google Maps tampoco estarían funcionando. Ya estas opciones donde aparece Google Maps ya no están funcionando. Lo otro también le vas a dar varias veces a la pantalla, le das un clic hacia atrás, le das a agregar nueva red, escribes aquí y ya aquí nos te estaría saliendo la tuerquita que salen algunos dispositivos y
Vamos a darle clic acá. Ya no nos deja entrar aquí, ya no nos deja entrar en esta tuerquita. La tuerquita sale, pero ya está totalmente inhabilitada esa opción. Está inhabilitada. Le damos aquí en Google, tampoco deja entrar ni acceder a Google. Hecho todo eso, entonces lo que vas a hacer es esto. Vas a irte acá en llamada de emergencia y vas a escribir ahora lo siguiente. Vas a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Luego empiezas con numeral, asterisco y aquí se estaría eliminando por completo. Luego vuelves y haces esto, pero ahora intercambias esto. Escribes esto y luego aquí se estaría también accediendo a esa información. Ahora que ya hacemos eso, entonces lo que vamos a hacer es darle nuevamente, vamos a darle normalmente, le vamos a dar clic aquí, le vamos a dar en siguiente. Vas a esperar que ahora te llevaría al apartado donde dice no copiar. Aquí en esta opción estamos bien. Hasta este punto, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, prestar mucha atención a este video tutorial. Ahora lo que vas a hacer es darle no copiar y le das un clic varias veces hacia atrás. Le das un clic hacia atrás, le das clic hacia atrás, le das ahora en omitir, apagas la red de Wi-Fi, vas a dejarlo apagado. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que vas a hacer es darle clic acá donde dice omitir varias veces, porque a veces suele quedarse, se queda pegado. Y ahora te llevaría a este punto, a este apartado. Le vas a dar hacia arriba, le vas a dar clic acá en aceptar. Luego le vas a dar clic aquí en siguiente. Luego lo que vamos a hacer nosotros es darle aquí donde dice configurar contraseña. Tenía un bloqueo de pantalla. Vamos a tratar de agregar aquí. Agregar un pin. Vamos a volverlo a hacer. Lo volvemos a hacer. Listo. Quedó agregado. Le damos aquí donde dice no gracias. Le damos ahora aquí en más tarde. Le damos en aceptar y continuar. Y aquí le vamos a dar ahora, aquí vamos a apagar la pantalla. Apagamos la pantalla. Volvemos a encenderla. Vamos a encenderla nuevamente. Parece que se nos queda pegado. Ahora vamos a agregar el bloqueo. El pin que hemos agregado. Ahora sí le damos en finalizar. Le damos nuevamente. Le damos aquí. No gracias. Más tarde. Habilitar y continuar. Y ahora le damos aquí en finalizar. Y ahora sí estaría funcionando.